Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de su programa Careo. Una vez más, con todos ustedes aquí en Cinevisión, junto a don Osvaldo Santana. Maestro, ¿cómo está usted? Don Lito Santana, tú siempre repites eso. Saludos, amigos, de nuevo aquí en Careo. Es la marca. ¿Saben qué, Lito? Venía por la Winston Churchill en el Distrito Nacional, casi con 27. Me impresionó un individuo en un Volvo, una jipeta de un tamaño intermedio. Él estaba como a 7 carros del semáforo de la 27, y él decidió doblar en U, se llevó el contén y se fue. No había agente del tráfico ni nada. Y yo me quedé diciendo, pero ¿y qué es lo que le está pasando a la sociedad dominicana? A la gente, a las personas. Un hombre que anda en ese vehículo, yo supongo que debe tener algún nivel de educación y de decoro, No su necesariamente. Comportamiento personal. Porque tener dinero ya no es signo de educación. Una Volvo blanca, no voy a decir la placa porque la anoté, pero no la voy a decir, pero muy feo. Sí. No se puede violar la ley de esa forma. Atravesó la isleta. La isleta, ahí por cierto debían subirla más. En una ciudad con vocaciones como estas, ¿verdad? Deben subir los niveles de los contenes, pues la gente no se contiene precisamente, increíble. No tiene madre. ¿Sabes que a propósito de eso? Y uno ve cosas que dice, ¿qué es? En una emisora local de Santo Domingo, oigo algo que me llamó la atención, un llamado, no voy a decir la emisora porque no estoy autorizado para eso, un llamado a los dueños de compañías de delivery que por favor a esto, que respeten los semáforos y las vías y la dirección de las vías, a los motoristas. Porque es lo mismo que pasa. Y para ellos no hay rojo, ni verde, ni amarillo. Pero dirán que pasa tanto que una más no es nada. Bueno. Llovió, Lito. Mucho, oye. Tú no querías agua. Sí. Una vez dije yo que había en el programa, en aquella sequía de abril, marzo, abril, dije como que, bueno, sin embargo, Meteorología mantiene la posición positiva de que va a ceder la sequía y van a venir algunos aguaceros. ¿Pero a dónde tú lo viste? Ahora hay agua. Ha llovido. Y los pronósticos, uno tiene que decirlo con mucha alegría de que está cayendo agua por lo que vivimos de la sequía. Ya comienza uno a preocuparse, Osvaldo, por serios daños que se están ocasionando en distintos puntos del país. No solamente en la ciudad capital, en lugares que tú no te imaginabas que podía haber esa cantidad de agua acumulada, sino también en lugares en el que las viviendas comienzan a sufrir. Ya de hecho, la semana pasada en la zona del Cibao, en Santiago, Puerto Plata, hubo daños por derrumbes, deslizamiento de suelo y además de esto inundaciones en algunas viviendas. Y el informe que está dando la Oficina Nacional de Meteorología es que hoy sábado van a seguir los aguaceros y mañana... Pero quizás no con la misma intensidad. Están poniendo en alerta. Hay un pronóstico, ¿verdad?, general, varias provincias en alerta y demás. 24 provincias del país. La tendencia es que la vaguada, tal como sucedió la semana pasada, vaya a ceder a partir de mañana domingo, pero entonces así se informó la semana anterior, pero ya el martes y el miércoles estaba ahí, a boquejarro. ¿Cómo vamos a estar el lunes próximo? O 29. Bueno, ya la semana que viene, no te olvides, comienza la temporada ciclónica. El día miércoles. Sí, que van a como quiera, las aguas seguirán, la sequía queda atrás, siempre la temporada ciclónica, por más fenómeno del Niño. Por cierto, no sé si tú viste esos vaticinios negativos de que no iba a llover, que el fenómeno del Niño. Pues llovió en mayo, porque siempre las aguas de mayo, yo decía que en mayo siempre llovía. Y veo ahí que ya se anuncia, ¿verdad?, que 12 tormentas. Con nombres. Sí. De 5 a 9 se pueden convertir en huracanes peligrosos, y el anuncio no es de cualquiera, es de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, de los Estados Unidos. Una temporada ciclónica que puede ser que no sea catastrófica y que nos resuelva. Es decir, que nos deje agua, porque somos agua, ¿no? El agua es fundamental para la vida humana, para las personas, para el consumo humano, para los cultivos, para todo. Y de nuevo, lamentablemente descubrimos lo de siempre, ¿no? Las zonas vulnerables y otras que no se suponen que sean tengan niveles de vulnerabilidad.
No sé si tuviste cómo se inundó, cómo fue inundada una escuela por Recién una inaugurada. crecida de una cañada, y las mismas historias en las zonas vulnerables del Gran Santo Domingo, viviendas destruidas o inundadas, de modo que lo de siempre. ¿Cuándo es que vamos a resolver? La ciudad también por momentos, no digamos colapsada como aquel famoso 5, fue un viernes de noviembre que llovió en el Gran Santo Domingo como un verdadero diluvio, pero de nuevo asistimos a lo mismo, ¿no? A los cúmulos de agua, y que las autoridades, que suelen olvidarse de estos problemas de drenaje, pues que le presten atención. Venía hoy observando la ciudad, también vi el abandono que hay. Es una parte, un tramo de la ciudad que fue una obra que se hizo, parece por necesidad, porque debajo va el metro y parece que esa zona ahí, el metro no, un soterrado, donde voy a decir, entre la 27 y, entre la Abraham Lincoln, en la 27 de febrero y la Churchill. Ahí hay un parque, hubo una inversión pública importante. No sé por qué el ayuntamiento, el bulevar, por qué el ayuntamiento del Distrito Nacional lo tiene condenado al abandono absoluto. Hubo hasta un patronato. ¿Qué ha pasado con eso? Eso da pena, y es una obra que está ahí, es rescatable, no tiene muchos usuarios, pero es parte de los entornos de la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Quizás no tendrá, Osvaldo, muchos usuarios que se sienten como se hizo en principio. Recuerda que el boom de esa inauguración de esa obra fue bordeando el año 1999, cuando se terminó ese túnel que hay ahí de la Winston Churchill hasta la Abraham Lincoln. No tiene ese boom, pero si tuvieran las condiciones adecuadas, mucha gente fuera ahí, pasara su ratito ahí. Hay un tema también de parqueo, pero para los que pasan, en para algún los que momento usan. estuvo de moda, no sé si tú recuerdas, claro que los sí, jóvenes iban ahí. Además es una zona que puede, al margen de los riesgos de tránsito, pero es una zona que puede generar factores de seguridad, que los jóvenes pueden ir ahí sin muchos riesgos. El polígono central, porque el centro de la ciudad de Santo Domingo, puede ser mejor aprovechado. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí, en este subprograma Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, las lluvias y las aguas no nos dejaron saludar a las madres que mañana están... Bueno, pero estamos a tiempo. Al final tendría sentido, pero... Claro que sí. Las madres, qué poderosas son las madres. ¿Te acuerdas de la escuela que nos enseñaban eso? Campo a la ciudad. Tenemos un himno de intenso amor filial. Amemos a la... Felicidades a todas las madres que mañana le van a estar celebrando. Son tan poderosas las madres. Son determinantes, no solamente para el nacimiento de los muchachitos, de las muchachitas, sino para la conducta, que siempre estaban con uno ahí dirigiéndonos, enderezando esas cosas que uno hacía cuando muchacho. Mamá, tú sabes que ese es el término más universal en la mayoría de las lenguas, mamá. Mamá, sí, mamá, en todos los idiomas. Creo entonces, que hasta en mandarín se dice mamá. Casi... ¿cómo te digo? A unanimidad que en todos los países. Y todavía no pero es raro, eso es singular. Sí, ¿Por qué? Sí, bueno, el valor de esa persona a la que tú estás tan adherido, que te trae al mundo, que te alimenta por la mama, y así. Hay un antes y un después, sí, cuando a las personas que han visto fallecer a su madre, hay como un antes y un después con relación a la aflicción. Y hay que quererla, adorarla y protegerlas mientras vivan, ¿verdad? No después. No sé si eso es lo que ha llevado el influjo del gobierno, de ponerle un cariñito en un día como el de mañana. Bueno, mira, yo sé que ningún político de la República se va a plantar ni va a decir nada que signifique cuestionamiento a la decisión del gobierno dentro de su política social de asignarle a 1 millón de madres de la República Dominicana 1.500 pesos. Mal contado, yo no sé, creo que serían como 1.500 millones, una cosa así. Pero la verdad es que No, como tú dices, será como
Vinieron como $20. ¿Cómo está el No, dólar? no. 1.500 Pero en pesos, este ¿cómo momento, está el dólar? 1.500 pesos. ¿De qué fue lo que tú oíste? Sí, Yo te dije, en volumen, dólares. para No, 1 millón de madres. Ah, Estoy bueno, hablando ahora sí. algo ahora así como sí. 1.500 millones, fue lo que dije. Ok. Tú ahora sí. no oíste bien. Pero el tema es que cae precisamente casi en el momento en que nos ponemos a poquito menos de un año para la celebración de las elecciones. Ahí entran en esa concesión más todas aquellas personas que son beneficiadas de los programas sociales del gobierno, las diferentes versiones de Supérate y todo eso. Y el gobierno, en la voz de su propio presidente, que ha dicho y ha hablado de la necesidad de la transparencia, ha sido transparente, lo anunciaron, pero no sé, en nombre de la madre, lo que se quiera, pero es un recurso, es las contribuciones que utiliza el poder en un momento crítico. Hay que ser cauteloso con eso. Sí. Nadie lo va a cuestionar, ningún político va a salir a decir esto o lo No otro. se quiere echar pero las madres encima, Eduardo, si lo cuestionan. nadie, sí, además esas madres que tienen alrededor de tres agregados, y Sí. además que lo verían como un acto de inhumanidad, se lo comen si salen a decir algo que no. Más si Es buscan decir, es votos. casi una trampa para un político. Yo no soy político y puedo ver que eso se enmarca dentro de un propósito claramente electoral y que es una de las oportunidades que brinda el poder y que da ventaja en una competencia. Estamos a un año, pero yo creo que no lo van a olvidar. No sé si antes de esa fecha, cómo va a caer. Siempre es el último domingo, ya habrán pasado esta es la las última elecciones. madre, por lo menos, Son de las este periodo, últimas, de este pero periodo. hay que tener cuidado en un año ya electoral, cómo utilizar, cómo los programas públicos de servicio, los programas sociales, no entran dentro del juego en la lucha por el poder. Vi ahí precisamente que el Banco Mundial, no es una casualidad, le acaba de aprobar a la República Dominicana un financiamiento más préstamos, aunque sea el Banco Mundial, para programas sociales. Eso fortalece los programas sociales de la República. También van a entrar, el gobierno va a tener más liquidez para todo este tipo de cosas. Hay que tener cautela con todo esto porque la competencia tiene que ser lo más equitativa posible. El uso del poder de los recursos desde el poder es peligroso, es dañino. Y hay que tener cierta prudencia en el uso y el destino de los recursos públicos. No importa en nombre de qué. Sí. La idoneidad, la transparencia es clave. Agregar a eso nada más, Osvaldo, que en diciembre del año pasado se le dio un cariñito navideño también de 1.500 pesos a alguna gente. Y también dan hasta para habichuela con dulce, pero que en ese caso de diciembre hubo muchas denuncias, señor presidente, de que esos cariñitos no llegan directamente a las personas, sino que son encomendados A las personas que realmente lo necesitan. Pues lo manejaron, se lo dieron a los políticos. Eso te iba a decir, que quizás, yo no soy quien para aconsejarlo a usted ni a ustedes, que saben más de eso que yo, pero quizás tomen alguna metodología distinta, porque hubo muchas denuncias de que le daban esos bonos a una persona, a un dirigente político, y él tenía la opción de entregarlo a los necesitados, a quienes van dirigidos, o a sus allegados, o quedarse en el entorno familiar con ese dinero. Y hubo denuncias hasta en las redes con muestras de gente cambiando 20, 30, 40 mil pesos en bonos en una caja de un supermercado y estas cosas. Que por lo menos se utilicen los mecanismos que tiene el gobierno ya vía electrónica con toda esta tarjeta, a ver si le pueden llegar ya mañana. No creo que pueda hacer muchas cosas si ya están dispuestos. Pero para que no se convierta esto en un escándalo, Osvaldo, y que no llegue a su destino final y sea una especie de boomerang que pueda hacer daño a la imagen de cómo el gobierno maneja estas cosas. Y por demás, que ojalá no haya esas necesidades de que a la gente ya hay que darle ese tipo de regalo en cada fecha especial, porque el país haya superado esas condiciones de pobreza y de miseria en que mucha gente se desenvuelve. Dicen que en la medida que el gobierno, el Estado, concede más ayuda de ese tipo, mayor las necesidades que está viviendo la población, más cantidad de gente
está entrando en la zona de la pobreza, Osvaldo. Ah, claro, ahí vi que aunque se redujo el nivel de pobreza en la República Dominicana, sigue siendo un grave problema. Pero para terminar ahora el tema este del millón de mujeres, es que también fue un acto casi político. Fueron llevadas las mujeres al Club de San Carlos y allí hubo el Estado, a través de su programa, pero el gobierno, el presidente, que ya de por sí está en campaña, y se hizo este anuncio. Entonces, esa gente que han sido seleccionadas son 500,000 mujeres identificadas a través de Supérate y otras 500,000 restantes a través de las diferentes plataformas que también manejadas por el Estado, como Siuben, INAIPI, el programa especial de la Presidencia de la República, ese que dirigía Neney Cabrera y que renunció, por cierto. Ahora lo que tiene Robertico. Por cierto, hablando de Neney Cabrera, no sé si ya tú has visto la campaña que él ha lanzado, no sé si es que la alcaldía del Distrito Nacional, que dice que yo soy la vuelta. ¿Tú sabes qué es la vuelta? Lo que se dan por México. Aquellos ciudadanos que corren la aventura de irse de Colombia y una vuelta imposible por la selva del Darién, que es un acto ilegal. Entonces, sí, ¿cómo una persona en campaña, una persona instruida, con recursos, dice que él es la vuelta? La vuelta es mala, es ilegal, es negativa, es un peligro. Entonces, yo no entiendo. Bueno, y después el acompañamiento, que todo es un dembow, una cosa, pero todo eso está muy bien. Pero yo no entiendo eso de promoverse diciendo que yo soy la vuelta. Y él se vio una vuelta fea cuando estaba ahí con unos planes de pintura que hubo desde el gobierno de la institución que él dirige. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos, habrá más comentarios en este su programa Careo, recordándole a todos ustedes que Careo también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo, algo que a mi entender ha estremecido al Partido de la Liberación Dominicana es una carta de renuncia a la jefatura de campaña del candidato de ese partido, Abel Martínez, por parte de Francisco Javier García, un gran estratega de lo que han sido los procesos electorales, que le mandó a decir a Abel que él no podía seguir dirigiendo su campaña. Oye, eso le mandó a decir, no, él hizo una carta formal, muy bien escrita, por cierto, de manera escrita, muy bien argumentada, que renunciaba a la jefatura de la campaña. No es que le mandó a decir porque eso, bueno, como cualquiera, no, no, fue una comunicación formal, que hay que excusar, Lito. Muy bien, muy bien pensada. Yo pienso incluso que elaborada, donde él renuncia, ¿verdad? No explica la causa, eso sí, pero le hace algunos consejos acerca de que para que los aspirantes a presidencia y el mismo presidente deben ser personas sencillas, tolerantes, etcétera. Tres indicadores. Si tú no eres sencillo, entonces no eres. Y si no eres tolerante, eres intolerante, qué sé yo, una lectura. Pero realmente las razones, él no invoca una razón, me estoy yendo por esto, pero el tema es, se retira. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, yo creo que lo que explica, ¿verdad?, en su correspondencia a este hombre, de verdad que es un duro golpe a Abel Martínez, que algunos quisieron refugiarse planteando de inmediato que si renuncia a él, lo mejor era que se encargue de la campaña electoral el expresidente y presidente del PLD, Danilo Medina, que inmediatamente salió a explicar que él no podía, por su estado de salud y por las recomendaciones médicas, involucrarse tampoco en eso.
Abel Martínez, que estaba siendo planteado una encuesta que salió precisamente en esta semana que está concluyendo, en un tercer lugar con un 19%, si creemos en esas encuestas, porque todo el mundo sabe que ya muchas cosas han ido variando con la forma de acertar con estos levantamientos, creo que lo ha desbalanceado más en su espíritu, su ímpetu de llegar a la presidencia de la República, porque no estamos hablando de dos personas que no pueden ayudarle en lo que es la jefatura de campaña. Que él mismo seleccionó y lo anunció como uno de los más grandes estrategas en todas las victorias del PLD, que le saca los pies en este momento, y del expresidente Medina, que ha sido desde que el PLD surgió, una de las personas que ha definido cómo hacer política en esa entidad. Con ninguno de los dos puede contar en este momento. Para eso, para la jefatura de campaña. Danilo Medina no estaba en esa agenda, lo han introducido, yo no sé necesariamente con qué intención. Alguien habló, cualquier medio por ahí, que con la salida de Javier García era una buena oportunidad que el presidente Medina fuese su sustituto como jefe de campaña, pero inmediatamente, como tú dijiste, él descartó eso. Yo creo que fue algo malicioso y que en todo caso era un regalo envenenado para él, sí, que además él ha admitido que está enfermo, que ha mejorado dentro de su situación. Ahora bien, yéndonos al acto político, a la decisión de Javier García, es que lo que yo he sabido es que él estaba molesto porque nombraron a otra persona como manejador de la agenda. En este caso, el exministro Navarro de Educación, Andrés Navarro, okay, es canciller también. Andrés Navarro, una persona muy decente, muy correcta, no parece ni político, hablando nada, parece más bien un cura, pero parece que eso molestó a Francisco Javier, que haya, no sé si fue que no lo consultaron o que no hablaron con él y que eso determina. Hay otras versiones también un poco que generan confusión acerca de los verdaderos motivos que llevaría, pues ahora dicen que llevarían a Abel a pedirle la renuncia. Esa es otra versión. Pero siempre van a ser especulaciones. El dato objetivo es su salida, su carta, la renuncia. Como tú dices, yo creo que sí, que es una pérdida para Abel, pero más que para él personalmente, eso es un golpe más para el Partido de la Liberación Dominicana. Es como cuando dicen, es una sucesión de hechos, ¿verdad? Que le ha venido sufriendo daños. El primero, el proceso de división que lo lleva a la derrota. 2019. Los procesos de persecución de la corrupción. 2020. Mira a Danilo Medina ahí que apareció sin bigote, precisamente cuando fue a la última misa de la madre de Abel Martínez. Pero no me voy a distraer, el centro de la cuestión. Es decir, que el PLD ha venido en un proceso de pérdida, digamos, de la pérdida de miembros, de dirigentes, no solamente hacia la Fuerza del Pueblo, sino ahí vi ahí a Valentín, que hizo Justicia Social. Otro partido que sale del PLD, que tiene su movimiento. Vi que estuvo juramentando gente por allá, por el Cercado. Hondo Valle y el Hondo Cercado. Valle y esa Bastión, zona. Por ahí él. Y además, el mismo viernes, creo que el jueves, vi ahí que un diputado importante del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana igual pasó para el Partido Revolucionario Moderno, que el gobierno, puedan ocurrir en el futuro, pero no veo casos de alcaldes, no sé si es que no tienen mucho, o diputados de la Fuerza del Pueblo pasando al PRM, es generalmente hacia el PLD. Si el gobierno se han encargado de distraer recursos humanos, vamos a decirlo así, gente del equipo del PLD o de Abel Martínez. Y el PLD ha venido sufriendo pérdidas y en consecuencia es obvio que eso va a repercutir en el ánimo. Conviene al gobierno esa pérdida de Francisco Javier, pero también puede favorecer, para decirlo de otra manera, a Leonel Fernández, que tiene, según las encuestas, y creo que debemos hablar más adelante de eso, pues podemos ver las últimas 3 encuestas, va en un proceso de ascenso político. Es el fenómeno, el elemento, la cuestión del momento,
de la coyuntura política, es que Leonel está creciendo. Ese es un hecho, y no porque lo diga él, no porque es una 20 uno u otro, no, porque 3 encuestas, más de 3, pero 3 encuestas yo he traído de los últimos tiempos, creo que de marzo, abril, ahora, más reciente aún mayo, lo presentan en ese momento. No es que esté en segundo, primero, que fuera el lugar, sino que cada vez aparece con mejor posicionamiento y al mismo tiempo Abel Martínez perdiendo aprobación de la gente. Pero ese es otro tema y creo que lo podemos abordar después de la pausa si los amigos de los controles lo permiten. Volvemos en breve. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo ahorita en su intervención planteaba que faltando ya menos de un año para las elecciones de mayo del año 2024, este bono y este cariñito de las madres surtía como un afecto electoral. Y que en realidad ya estamos en campaña electoral, aunque no está bajo la modalidad de la ley. Porque lo más cercano que tenemos en cuanto a procesos electorales son las primarias del mes de octubre, que este año cae el primer domingo de octubre, creo que día primero. Pero ya están las encuestas también que van marcando como ese sabor, ese sazoncito que se le da a los procesos electorales. Y cada día hay más encuestas en las redes, los programas de radio, los sondeos por teléfono, en fin, la gente haciendo en cada uno de sus espacios de encuestas. Y uno trata de darle como una connotación de mayor credibilidad a las encuestas que vienen representadas por empresas conocidas o en medios tradicionales de divulgación de encuestas. Y cada mes, yo me supongo, cada 2 o 3 meses van a venir tandas de encuestas. No sé, Osvaldo, tú que has estado en la dirección de medios de comunicación, si es al azar o si es por coincidencia, cada vez que sale una encuesta viene otra atrás. No saben en qué van estas cosas, pero por lo menos queremos referirnos a 3 encuestas que tienen mucho que ver, como es la de la Gallup, la Penn & Schoen, Mark Penn & Schoen, que ya no es Penn & Schoen, es Taugel, que le dirige el señor Bernardo Vega. Mark Penn y Bernardo Vega. Y Bernardo Vega, está bien, para no masticarnos la lengua con ese inglés. Y entonces está también la CISA Resort, sí, así que son 3 encuestas que van poniendo valoraciones. Al final, cuando pasen las elecciones en mayo o en febrero, cuando hagan las de febrero, ya uno verá quiénes acertaron exactamente o estuvieron más cerca en sus pronósticos. ¿Es así? Bueno, tú me estás permitiendo hablar a mí ahora. Sí, eso es. Hay que decir que hay 2 eventos en lo que tienen que ver con este proceso, en medio de lo que ya se puede definir como la guerra de las encuestas. Las campañas tienen muchas fases, ¿verdad? Y en ella entran varios instrumentos de combate, recursos, medios. Las encuestas son también un recurso de la campaña o recursos de la campaña, depende de su utilización. Las encuestas a veces la hacen los partidos que deben tener sus propias encuestas, la hacen los que le interesan los procesos políticos, pero que también son empresarios, la hacen empresarios, la hacen empresas de comunicación, obviamente también con intereses empresariales. Tú me decías que tú, que tienes experiencia, etcétera. Y difícilmente ninguna sea ingenua. Ahí están presentando la de la Gallup. Yo todavía no he mencionado a ninguna, no sé de qué fecha será. Preferiría que la presentaran en el momento en que yo la quisiera citar. Y es en el orden en que se han producido. Yo hablaba ahorita de que abril, marzo, pero no. Tenemos encuestas incluso sucesivas en lo que va del mes de mayo. Por ejemplo, la encuesta de Acisa, no sé si la tendrán los amigos que nos acompañan, nuestros técnicos acompañantes, que decía, la empresa Acisa, que decía que Abinader estaba arriba con un 38.2%, seguido de Leonel Fernández con 36.3% y Abel Martínez con un 19%. Eso fue Acisa.
Y esa fue la encuesta del 9 de mayo, fue divulgada en esa fecha. Luego vino la encuesta de, esa fue la, ahí está en pantalla, qué bien, de Asisa. Luego vendría la encuesta de RCC Media, pero parece que le está haciendo Gallup. Ellos la denominan encuesta RD Elige. La tiene esa plataforma de comunicación y aparece Luis Abinader, el presidente, con 47.3%, la de RCC Media, Leonel un 27% y Abel Martínez con 21%. La más reciente que Lito mencionaba es la de Mark Penn Stockwell, Bernardo Vega, que inclusive la dio a conocer a través del periódico Hoy de la San Martín y a través también del grupo de comunicación del 9, ¿cómo se llama esta chica? El programa SIN. De SIN. Bien, en esa encuesta el presidente Abinader aparece con 47% de aprobación, Leonel Fernández con un 32% y Abel Martínez con un 19%. ¿Cuáles son los elementos resaltantes de estas encuestas del mes de mayo? Bueno, que el presidente Abinader, que ganó las elecciones de 2020 con un 52.52%, ha descendido en la aprobación popular. Si menos gente están dispuestas a votar por el presidente, que como fue votado en el 2020. Y Leonel, que sacó apenas un 8%, redondeándoselo, para ser partido mayoritario, ha tenido un crecimiento brutal. Las encuestas, que eran un poco condescendientes con él, lo están situando ya sobre 38%. En unos casos. Incluso la Mark Penn Stockwell, Bernardo Vega, eso es mucho decir. Es decir, que el fenómeno de la hora es el crecimiento de la candidatura de Leonel Fernández y la pérdida del presidente de aprobación. Entonces, Abel Martínez en las tres encuestas tiene una tendencia siempre en el tercer lugar, estaría apareciendo con un 19, luego remonta en la segunda encuesta a un 21 y en la de la PEN otra vez vuelve a bajar al 19, fluctuando entre un 17, un 19, y ahora no sé, y por eso hablábamos ahorita que no sé hasta dónde ver primero las encuestas y después la salida, cómo este hecho, la salida, la renuncia de Javier García va a impactar a los PLDistas más que a Abel, al partido en su integridad, y dirán, pues pero ven acá, un candidato nuevo que generó cierto disgusto, por lo menos en Margarita, cuando las primarias finalmente se establece, surgió con empuje, ha perdido impulso, ha tenido estos eventos. ¿Hasta dónde realmente podemos asegurar el triunfo? Una tercera posición. Y si es así, con consecuencia va a tener un impacto positivo en los más cercanos, aunque se hayan dividido, que son la gente de la Fuerza del Pueblo, Leonel. De modo que un escenario de tres, probablemente haya una gran competencia y es también algo peligroso. Si el PLD o Abel se debilita demasiado, entonces hay una polarización entre el presidente Abinader y Leonel, y hasta dónde eso convendría al interés de los terceristas o la segunda fuerza de que haya una segunda vuelta. Plantea un problema también eso, porque que el voto se concentre entre el presidente Abinader y Leonel, por decirlo de alguna manera, hace pues que el PLD pierda aún más, y nadie sabe. Lo ideal quizás para que haya una tercera vuelta, una segunda vuelta es, que los dos que están por debajo del primero compitieran más o menos en un plano no de igualdad, pero con una fuerza algo consistente, que impida que el primero se fuese en una segunda vuelta. Pero la política es dinámica y nunca se sabe qué va a ocurrir. Mientras tanto, dos hechos: baja la popularidad, la aprobación del presidente, asciende el expresidente Fernández y Martínez Abel, una tendencia a la baja. Sí, es tiempo de la pausa. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en su programa Careo.
Muy bien, estamos retornando con careo. Bueno, Osvaldo, se pone picante la situación, se pone caliente. Bueno, es que se acercan las elecciones. Sí, y estas encuestas, como siempre sucede, uno olvida la anterior. Ahora, un debilitamiento muy fuerte del Partido de la Liberación Dominicana podía traer imprevistos que ellos mismos, como partido y la Fuerza del Pueblo o el PRM, no tenían en su escenario, porque siempre se veía como que podía ir Leonel y Abel más o menos cercanos y eso garantizaría la distancia una ya segunda es casi vuelta. doble. El tema ahora es que estamos hablando de lo que pasaría con los partidos. Hay una cosa que es tremenda y que impacta todo lo que es el proceso electoral y la vida misma, la realidad. Sí. ¿Por qué está ocurriendo todo esto, sobre todo el crecimiento de Leonel? Es la situación económica. Es como la gente siente o percibe la inflación, el problema de los precios y todos estos factores que tienen que ver con la gobernabilidad. Vamos a ver lo que va a ocurrir. El gobernador del Banco Central ha vaticinado que ya para, qué sé yo, a partir del próximo trimestre, el nivel de inflación va a llegar a lo que es la meta de inflación, y que la economía se va a estabilizar. Alemania acaba de entrar en un proceso grave de deterioro y grave inflación. Estados Unidos se sabe lo que va a pasar con la deuda, lo que se entiende es que va a haber un entendimiento, pero como quiera, la tendencia de la economía de los Estados Unidos no es el crecimiento, sino hacia la baja, lo mismo que la inflación. Todo eso que ocurre en Europa, Estados Unidos, impacta en República Dominicana. Pero la economía, señores, va a ser importante en este proceso electoral. Hay un tema que yo no quiero dejar de mencionar porque se nos olvida ya para el próximo programa, y es un hecho para mí único, nuevo, para los países, sobre todo en área tropical, en el tercer mundo, que sufrimos el problema del dengue. Se acaba de anunciar desde Rusia, de Rusia nada más se hablan cosas malas, pero yo quiero decir esto, que la empresa conjunta ruso-nicaragüense Meshnikov, lleva el nombre por un microbiólogo ruso, acaban de anunciar que han desarrollado una vacuna contra el dengue. Esa terrible enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, que es un azote, muere muchísima gente todos los años en los países tropicales. A los países desarrollados nunca les interesó eso, porque ellos no tienen esos problemas, viven en la parte de arriba del planeta Tierra y no tienen un problema con los mosquitos, pero toda la franja sur y tropical de la Tierra lo padecen. Ahora resulta que van a tener una vacuna de acceso. Hay una única vacuna que se ha desarrollado, me parece que en Japón, pero no llega al mundo. Vamos a esperar que esta vacuna terminen de probarla, sobre todo Rusia, asociada con un instituto en Nicaragua, y que por fin el mundo pobre, el mundo víctima, el mundo del trópico, de los países de la parte sur de la Tierra o de la parte de abajo, puedan pues beneficiarse y liberarnos por lo menos de la enfermedad del dengue transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Sí, uno se imagina que casos como esto debía ser una alianza entre Estados Unidos y Nicaragua, pero cada vez Estados Unidos está como más lejano de esta parte del mundo y los rusos, los chinos, ¿verdad?, están dándole más cariño en algunos aspectos claros. Pasan cosas. Si eso sucede, sería un gran palo para nuestros países tropicales que tenemos ese problema con una enfermedad ya endémica. ¿Se nos ha ido el tiempo, don Osvaldo? Qué rápido. Solo decir como tú haces. Nos juntamos el próximo sábado, 1 en punto de la tarde, aquí en Cinevisión. Pásenla bien.